está puesta. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes. Siempre me reciben con mucho cariño y yo también les declaro mi cariño en esta mañana. Tomen sus lugares. Dios los bendiga. Agradezco a Dios y al pastor Guerrero que me hizo la invitación para estar hoy con ustedes. Y bueno, quisiera compartir con ustedes la palabra. Hace un tiempo, unas semanas atrás, me tocó vivir una experiencia maravillosa junto a la mayoría de los varones, creo yo, de aquí de la iglesia, algunos jóvenes. Y bueno, ahorita nos veíamos con mucho gozo. Pasamos un tiempo maravilloso juntos. Espero que no sea la última vez que nos veamos disfrutando esos tiempos maravillosos en la presencia de Dios. Amén. Y los unos con los otros. Miren, hermanos, quiero compartir la palabra con ustedes. En aquella ocasión, en el retiro que tuvimos con los hombres, Dios me dio una palabra para ellos específicamente. Y esta semana que me extendieron la invitación, oraba a Dios y le decía, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo hable delante de esta iglesia? Y el Señor me llevó a la misma palabra, con ciertas, voy a hacer algunas modificaciones para aplicarlo a la vida de nuestra iglesia. El tipo de trabajo que realizamos en nuestras iglesias, hermanos celulares, nos lleva a entender, nos lleva a ver desde alguna perspectiva diferente. Yo sé que la vida en el servicio muchas veces se torna un poco difícil, pero también sé, hermanos, que con la ayuda de Dios nosotros estaremos de pie. Amén. Así que yo quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo número 78 y quiero que vayan al versículo 57, por favor. En ese versículo hay una frase que me llama mucho la atención. Es una frase que si la entendemos, si le ponemos una poca de atención, nos desafía. Es una palabra. Salmo número 78, versículo número 57. Amén. Y si ya tiene usted esa cita bíblica, me gustaría que la leyéramos juntos en voz alta. ¿Le parece? Dice, Salmo 78, 57, dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Se volvieron como arco engañoso. Ese es el tema de la palabra que voy a compartir con ustedes esta mañana. Entonces, quisiera yo definir qué es un arco engañoso. También presentar a ustedes ejemplos de buenos arcos a través de la Biblia y también de algunos malos arcos. Y quisiera, hermanos, llevarlos a comprender cómo interactúan, cómo se manifiesta, cómo podríamos identificar en nuestra vida cuando nuestro arco no está siendo el mejor arco, y llevarles, hermanos, a tomar una decisión al final. ¿Qué tipo de arco quieres ser tú? ¿Qué tipo de arco eres? ¿Y qué tipo de arco deseas ser? Así que, si ustedes me acompañan en una oración, les invito a inclinar su rostro. Amén. Padre, quiero poner mi vida en tus manos, Señor, y pedirte que estés con mis labios y estés conmigo en este momento. Yo lo creo, como cantábamos hace un momento. Tú estás conmigo, Señor, y me has traído con un propósito en esta mañana. Estoy agradecido contigo por darme esta oportunidad y quiero pedirte, Señor, que la palabra que has puesto en mis labios traiga vida y bendición a la vida de esta iglesia y a la vida en particular de cada uno de mis hermanos. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Hermanos, en este Salmo 78, el salmista nos narra sobre la manera de actuar del pueblo de Israel. Todo el Salmo 78 en alguna medida es un compendio de todo ese caminar y de los encargos que el Señor le hizo a este pueblo. Y el salmista comparte, hermanos, todas esas cosas que Dios hizo a través de la historia de este pueblo desde que lo sacó de la esclavitud en Egipto. Y vamos a analizar, hermanos, qué cosas son los que llevan a que este salmista al final diga que este pueblo, estos padres se convirtieron en un arco engañoso, fueron como un arco engañoso. Hay varias cosas que quiero que veamos a la luz de este pasaje, de este salmo, hermanos, que nos van a llevar a identificar por qué terminó por decir, se hicieron como sus padres, que no fueran como sus padres, los cuales se hicieron como un arco engañoso. Y quisiera primero comenzar a ver qué sería un arco engañoso. Bueno, todos nosotros conocemos los arcos. Un arco es un aparato para tirar flechas, ¿sí? Hoy hay de todo tipo de modelos de arcos, pero los arcos que se usaban en este tiempo, hermano, eran arcos hechos de madera. Entonces, estos arcos, cuando el arco se tensaba para lanzar una flecha, los arcos muchas veces llegaban hasta el límite, se doblaban. Y muchas ocasiones estos arcos, hermano, se quebraban en el intento. Otras ocasiones estos arcos tenían algún desperfecto que al momento de lanzar la flecha simplemente o no salía del arco o en el mejor de los casos salía, pero desviaba el blanco precisamente, hermano, porque había algo que no estaba correcto en ese arco. Era un arco defectuoso, un arco engañoso. Así que, hermanos, con esto en mente, yo quisiera hacer una comparación y decirles, hermano, que cuando yo hablo de un arco, y para usar un arco se necesita primeramente que haya un arquero, ¿cierto? Entonces, quiero hacer esta analogía de esta forma. El arquero es un arquero perfecto, es un arquero, el mejor arquero. Y el arquero al que yo me refiero en este caso es Dios mismo. Dios es quien tensa el arco, y usted sabe que el Dios al que nosotros servimos, hermanos, es un Dios perfecto, amén. Es un Dios que cuando tira una flecha, Él es capaz de pegarle en el lugar que quiere, amén. Cuando hablamos de una flecha, hermanos, vamos a hablar de un plan de Dios, de un propósito de Dios. Así que cuando Dios, mire, Dios es un arquero perfecto, y sus planes son perfectos. Sus propósitos siempre son perfectos. Dios no está inventando planes y propósitos improvisados. Al ahí se va, a ver qué sucede. Dios tiene planes bien definidos, bien específicos. Entonces, concluyo con una cosa. El arquero es bueno, el plan es bueno, la flecha es buena. Pero lo que muchas veces, hermanos, falla en esta unidad no es el arco ni el arquero, perdón, no es la flecha ni el arquero, sino el arco es el que falla. Y nosotros somos esos arcos en las manos de Dios, amén. Así que hagámoslo de esta manera. Dios es el arquero, sus planes y propósitos eternos son sus flechas, y nosotros somos los arcos que el Señor tensa. Hay algunas cosas que hicieron un arco engañoso. Ahora imagínense cuántas veces el arquero se ha dispuesto y tiene las cosas en la mira, exactamente donde él quiere. Y el plan, la flecha está dispuesta para dar exactamente como él quiere que dé, en el lugar exacto que dé. Pero cuando estira el arco, la flecha o se desvía o simplemente no sale del arco. Entonces, hermanos, quisiera que veamos qué es un arco engañoso, o por qué es qué cosas identifican a un arco engañoso de acuerdo a lo que
salmista escribe en este pasaje, hermanos. Mire, hay algunas cosas que menciona. Por ejemplo, si usted mantiene su Biblia abierta, en el versículo número 8 de ese mismo salmo, hermanos, vamos a encontrar ahí algunas cosas que comienzan a darnos una idea, donde quizás resume las cosas que podrían llevarnos a convertirnos en arcos engañosos. Así que mire lo que dice el versículo 8, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. La Biblia, Dios habla hoy, dice estas palabras, más bien la Biblia al día, dice que fueron tercos, rebeldes, infieles y no quisieron entregar su corazón a Dios. Fíjese cómo los menciona: contumaz, terco, rebelde, ¿sí? Tercos, rebeldes, infieles y que no quieren entregar a Dios su corazón. Así que vamos a ver y vamos a analizar un poquito, no quiero detenerme tanto en esto. El salmista dice o nos lleva a hacer la comparación que un arco engañoso comienza a manifestarse, o podemos ver un arco engañoso, hermano, primeramente porque es terco. Dice el diccionario que terco se refiere a cuando alguien se mantiene firme en su posición o actitud a pesar de las razones que haya en contra, y que es sinónimo de la palabra testarudo, ser testarudo, ¿sí? Entonces, hermanos, hay algunas cosas que nos llevan a identificar esto en este pueblo. Mire, alguna de las cosas es que Dios quería conducirles hacia una nueva tierra. Dios quería conducirles hacia una vida de bendición. Dios quería conducirles a una vida, a un lugar que había preparado especialmente para ellos, pero ellos se empeñaban en regresar a Egipto. Usted puede ver la historia del pueblo de Israel y siempre cuando están caminando hacia la tierra prometida, los vemos meditando, los vemos recordando, los vemos pensando en lo que están dejando atrás. Y mientras lo que está delante es maravilloso, mientras lo que está al frente es algo prometedor, algo maravilloso, hermano, ellos están pensando en las cebollas, en los ajos, como cosas deliciosas para comer. Imagínese un guisado de puro ajo con cebolla. Pero ellos decían: ¿cómo recordamos los ajos y las cebollas? Era lo único que comían los pobres, ¿saben? Eran esclavos en Egipto. Estaban esclavizados en ese lugar. Así que, hermanos, eso manifestaba una actitud terca. Estaban empecinados, hermanos, a ir durante el camino, siempre volteando hacia atrás, siempre intentando regresar a aquel lugar donde el Señor les había sacado. Otra de las cosas que manifestaban su terquedad, hermano, es que continuamente tentaban al Señor. Continuamente estaban tentando al Señor. Habían sido testigos, hermanos, de las grandes maravillas. Ellos vieron cómo golpeó a Faraón una y otra vez tras cada plaga, como un fuerte golpe en su mejilla hasta quebrantarlo, hermano. Vieron cómo abrió delante de ellos el mar, vieron cómo destruyó al ejército egipcio, vieron cómo endulzó el agua de Mara, y continuamente estaban viendo lo que Dios hacía delante de ellos. Pero ellos aún tentaban a Dios, dudaban de lo que Dios hacía y del propósito de Dios. Yendo por el desierto, hermanos, esta gente simplemente se quejaba del alimento, se quejaba de todas esas cosas. Fíjese, llegaron a hacer esta tonta pregunta: ¿podrá acaso el Señor servirnos mesa en el desierto? ¿Podrá Dios acaso darnos un poco de carne en medio del desierto? Hermano, el Dios que está abriendo el mar, el Dios que está destruyendo ejércitos, el Dios que está dirigiéndoles de noche con fuego y cubriéndoles con una nube en el día, alimentándoles con maná del cielo, ¿no será acaso capaz de? Y ellos tentaban al Señor.
Otra de las cosas que identificaban su terquedad, hermanos, es que muy pronto se olvidaban de su mano. Fácilmente se olvidaban de las cosas que Dios hacía. Ahora, hagamos una comparación a nuestro tiempo. El Señor un día fue a donde estábamos en nuestra esclavitud, en una vida de pecado. Éramos esclavos del pecado. Estábamos, hermanos, en un mundo hostil. Estábamos bajo el dominio de un amo injusto. Y sin embargo Cristo vino y con su sangre nos redimió y nos dio vida. Y entonces, hermanos, nos invitó a caminar junto a Él, llevándonos hacia una vida de bendición, conduciéndonos hacia una vida mejor. Y sin embargo nosotros muchas veces, hermanos, estamos ahí atorados pensando en el ayer. A veces me encuentro con cristianos que siempre están recordando lo que dejaron allá en el pasado. Oh, me acuerdo de aquellas borracheras. Oh, me acuerdo de aquellos días que nos juntábamos las amigas a jugar bingo toda la noche. Oh, me acuerdo de aquellas cosas. Y me acuerdo de aquellos bailes. Y me acuerdo cuando nos íbamos para acá. Y me acuerdo cuando andábamos por allá. Hermano, y siempre están recordando aquello. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Eso nos pone en un mal lugar. Habla de que nuestro arco, hay otro pasaje, hay otra versión de la Biblia que dice, se torcieron como arcos. Y a veces se tuerce nuestra vida. Y estamos tercamente deseando volver al pasado, deseando volver al pasado, cuando Cristo vino para darnos un futuro mejor. Amén. Hermanos, ¿no nos pasa acaso muchas veces que nos pasamos la vida tentando al Señor? Hemos sido testigos de sus maravillas una y otra vez. Y estoy seguro que no hay aquí uno solo que pudiera decir que él no ha visto la mano de Dios sobre su vida. Hemos visto a Dios en tiempos difíciles. Hemos visto a Dios en tiempos de escasez. Hemos visto la mano de Dios en tiempos de problemas. Aún en el medio de la enfermedad. Hemos visto su mano sobre nosotros. Pero aún cuando tenemos que enfrentar retos nuevos, cuando Dios nos invita a ir más allá, entonces dudamos y decimos, pero ¿será posible que Dios pueda hacer esto? Hermano, no hay imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Se olvidaban de su mano. Hace poquito platicaba con una persona que algún tiempo caminó con Cristo. Y sabe, yo fui testigo de las grandes cosas que Dios hizo con esta persona en su vida. Y sabe qué me decía, es que Dios a mí nunca me ayudó. Dios a mí nunca me ayudó, Dios me dejó solo. Y yo empecé a recordarle una y otra vez las veces que yo personalmente fui testigo de las veces que Dios le extendió su mano. Y le dije, ¿ya olvidaste aquella vez que duraste 4 meses y medio sin trabajo y nunca faltó el pan en tu casa? ¿Ya olvidaste esa vez? Hermanos, estos hombres vinieron a ser como arco engañoso precisamente porque eran personas tercas. Siempre estaban, hermanos, deseando regresar al pasado. Siempre estaban tentando al Señor. Siempre estaban olvidándose de las cosas que el Señor había hecho por ellos. La segunda cosa que vemos en este salmo, hermanos, que nos enseña por qué estos hombres vinieron a ser como arco engañoso, es que dice ahí lo que leímos, también eran rebeldes. El diccionario dice que la persona rebelde o la palabra rebelde se aplica a las personas que no han cumplido una promesa o que no es, se aplica a la persona difícil de educar, dirigir o controlar porque no hace caso de lo que se le manda. Es una persona rebelde. Alguien difícil de conducir porque no hace caso de lo que se le manda. Hay algunos pasajes, si quiere abrir su Biblia, ahí donde está, versículo 10, si quiere ir conmigo.
hay algunas palabras o unas cosas que empiezan a identificar esa rebeldía que estaba en el corazón de este pueblo. El versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en sus leyes. Fíjese la palabra, ni quisieron. ¿Cómo podía? Estaba todo delante de ellos, se les había dado instrucción, se les había dicho cómo. El Señor tenía ese plan para ellos. Sin embargo, ellos no quisieron caminar de acuerdo a lo que Dios les había pedido. Eso es en el versículo 10. En el 11 dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Dice algo más en el versículo 56, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Ahí vamos viendo ese corazón duro. Muchas veces el Señor habló del mismo pueblo y le dijo, ese pueblo es terco y es de una dura cerviz, de un cuello duro, difícilmente va a voltear para acá, aunque le digamos voltea para acá. ¿Sí me entienden? Entonces, estas cosas, hermanos, identificaban ese arco como un arco engañoso. Otra de las cosas o las razones que nos da es que fueron infieles. El diccionario dice que la palabra infiel se aplica a personas que no han cumplido una promesa y que no es constante sus sentimientos. Son personas desleales. Una persona desleal es una persona infiel. Y mire, eran personas que hoy amaban a Dios, pero mañana, hoy hablaban, abrían su boca para expresar su amor por Dios, pero mañana murmuraban de Él. Mañana hablaban en secreto, hablaban a su espalda. Mañana se quejaban de Dios. Hoy lo alababan. Mañana le daban la espalda. Hoy era su Dios. Mañana regresaban y adoraban imágenes de talla. Siempre estaban fluctuando entre dos caminos y entre dos pensamientos. Eran inconstantes en sus sentimientos y en sus acciones. Estas cosas, hermanos, daban testimonio. Por eso termina diciendo, yo quiero mostrarles esto a ustedes para que no vayan a ser como sus padres y no se hagan como un arco engañoso. Otra de las cosas, hermanos, que nos dice es que no quisieron entregar su corazón a Dios. Esto se identificaba en estas personas, hermano. Ellos clamaban a Dios solo cuando tenían, ¿qué se imagina usted? Problemas, ¿sí? Ellos solo clamaban a Dios cuando tenían problemas. Se acordaban de Él en medio de sus necesidades. Pero cuando las cosas se habían compuesto, después de que Dios había volteado hacia ellos misericordioso y les había traído consuelo y alivio, entonces ellos se olvidaban de Él una vez más. Amén. Eran arcos engañosos. El versículo 32, hermanos, ahí en ese mismo salmo, en la segunda parte dice, y no dieron crédito a sus maravillas. No importaba lo que Dios hiciera con ellos, no era suficiente para que ellos entregaran su corazón por completo a Él. No importaba la grandeza de las obras, no importaba si había abierto el mar rojo, no importaba si les daba de comer cada mañana, no importaba si veían cómo brotaba agua de la peña, no importaba nada de eso, hermano. Ellos aún dudaban de Dios y ellos aún se olvidaban de sus maravillas. Volvían los problemas y se volvían a acordar de su Dios. Se calmaba la crisis y entonces volvían a olvidarse de la mano de su Dios. Versículos 34 y 35 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios
Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Un arco engañoso a veces se presenta ante Dios y le dice: Señor, ahora sí te voy a servir si me ayudas en esto. Y entonces Dios en su misericordia le ayuda en eso y mañana se le olvidó. ¿Sí me está entendiendo? Arco engañoso. El versículo 37, hermanos, termina, dice: ni estuvieron firmes en su pacto. Sus corazones no eran rectos para con él. Así que un arco engañoso, hermano, lo que llevó al salmista a identificarlos como un arco fallido, como un arco, hermano, no útil, era que eran tercos, rebeldes, infieles y no querían entregar su corazón a Dios. Esas eran las características y son aún las características de un arco engañoso. Y no olvide que el arco somos nosotros. Pero quiero darle ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que fueron arcos dignos, de los que no se puede decir que fueron engañosos. Esos arcos que cuando Dios puso en ellos la flecha y tensó el arco, estuvieron firmes. Arcos buenos, arcos que fueron útiles en las manos del arquero. Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Personas que se mantuvieron firmes y fieles hasta el final. Pero déjeme hablarle de 3 casos solamente que son útiles y nos llevan hasta un punto extremo de lo que es el plan de Dios y la necesidad de un buen arco. La primera persona que te quiero mencionar se llama Daniel, conocido como fue profeta del Señor. Y este hombre, hermanos, era fiel a su Dios, amaba al Señor, no fluctuaba entre 2 pensamientos, sino que estaba completamente rendido a Él. Y mire, hermanos, la Biblia nos enseña que este hombre tenía como costumbre 3 veces al día cerrar su puerta, abrir sus ventanas y elevar la oración a su Dios. Amén. Y entonces se hizo un decreto por medio de algunos o por intermedio de algunos que le envidiaban, personas que no procuraban su bien, y se acercaron al rey para decirle que cualquiera que pidiera a otro que no fuera él, fuera echado en el foso de los leones. ¿Se acuerda usted? Así que, hermanos, a pesar del decreto, era fácil decir: pues yo aquí no me arriesgo. Un arco engañoso, hermanos, cuando las cosas cambian, cuando las cosas se complican, prefiere rendirse y dar la espalda. Era fácil para Daniel haber dicho: bueno, si por orar me matan, mejor dejo de hacerlo. Sin embargo, este hombre, hermano, sabiendo de lo que era su Dios y sabiendo y teniendo un profundo amor por él, una de las cosas que este hombre, él siguió haciendo lo que hacía todos los días. Así que no fue fácil para sus enemigos echarle mano. Y vinieron ante el rey y le acusaron. Y como la orden había sido ya firmada, tuvieron que tomar a este hombre y entonces echarle en el foso de los leones. Cuando el decreto salió, el arco estuvo tenso. Pero cuando le echaron mano, hermanos, el arquero estiró el arco hasta el límite. Podía quebrarse, pero resistió. Podía en el camino al trayecto del foso de los leones decir: rey, si me dejan libre, no vuelvo a orar. Sin embargo, él no comprometió su amor por Dios. Amén. Así que este hombre fue arrojado al foso de los leones. El rey estaba angustiado. Daniel,
El Dios al que sirve podrá librarte del foso de los leones. Y Él con esta seguridad, como lo que cantábamos ahorita, yo creo en sus promesas, amén. Y decía, no te preocupes, rey, porque el Dios al que yo sirvo me librará del pozo de los leones, de las fauces de los leones, amén. Y sabe, fue arrojado al pozo de los leones. Y muy temprano en la mañana el rey angustiado se acerca al foso y habla, Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves te ha librado del foso de los leones. Para oír la respuesta, no temas, rey, porque esta noche el ángel de Jehová ha venido y cerró la boca de los leones y nada me hizo daño, amén. Gloria a Dios. Fue un buen arco. Fue un buen arco. Ahora, ¿cuál es? Daniel no entendía. Daniel no sabía esto que usted y yo sabemos hoy. Usted y yo ahora leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta y podemos ver el propósito de Dios. Pero él no sabía ese propósito, él no entendía lo que pasaba. Él quizás no sabía cuál era el plan de Dios. Pero Dios tenía un plan. Él es un arquero perfecto, sus planes son perfectos. Él quería darse a conocer a todo ese imperio a través de Daniel. ¿Sí me entiende? ¿Y sabe cuál fue el resultado? Una vez que Daniel fue puesto fuera de ese foso, hermano, el rey se sentó a escribir una carta, un decreto a todos su imperio para decir que nadie, que únicamente en mi reino se adore al Dios de Daniel. Amén. Aleluya. Fíjese el plan. Fíjese el plan. Por eso, hermano, yo quiero invitarle esta mañana, cuando las cosas parezcan más difíciles en su vida, cuando pareciera que las cosas se compliquen, no se angustie, no dé marcha atrás. Aunque el Señor tense un poco más, manténgase firme, porque entre más duro es lo que el Señor tensa, más grande es su plan y su propósito. Amén. Más maravilloso será el resultado. Otros que pasaron una situación similar son aquellos jóvenes también en Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Se dio una orden. Todos se tienen que inclinar ante la estatua del rey al sonido de la bocina. Y cualquiera que no lo haga será lanzado en un horno de fuego. Y estos jóvenes, hermanos, cuando todo el mundo se arrodilla sobre esta imagen, sobre esta estatua, ellos permanecen de pie. En medio de una multitud, 3 permanecieron de pie. Así que vinieron y les acusaron, y el rey se enojó con ellos y les dice, ¿por qué no se han inclinado ante mi estatua? Y estos hombres, hermanos, también comprometidos con su fe, comprometidos con su Dios, dijeron estas palabras: mira, rey, no nos vamos a inclinar ante tu imagen. El rey les dijo: ¿acaso no saben que los puedo enviar y echar en ese horno? Y les dice, estos muchachos firmes le dicen: mira, rey, tú nos puedes echar en ese horno de fuego, pero queremos decirte una cosa: el Dios al que nosotros servimos puede librarnos de ese horno de fuego. Pero si no lo hace, no importa, no nos vamos a inclinar ante esa imagen. Amén. Permanecieron de pie. Y volvió a darse la señal y ellos permanecieron de pie. Se calentó el horno 7 veces, fueron arrojados al horno. Ellos no sabían cuál era el plan de Dios. Ante la orden se tensó el arco, pero camino al horno de fuego, el arco se estiró todo lo que era capaz de estirarse. Se podía quebrar, pero eran buenos arcos y los buenos arcos no se quiebran. Amén. Y fueron arrojados. Dios quería, y esto ellos no lo sabían, Dios quería que ese rey le conociera a él. Amén. Que viera su gloria y que ese rey pregonara en todo su imperio, que se adorara al Dios de estos jóvenes, que era Dios en el cielo y abajo en la tierra también. Amén.
Y usted puede ver la historia. Este hombre está sentado viendo a los 3 que arrojaron, y los 3 que arrojaron, en vez de revolcarse, ellos andan caminando tranquilamente en medio del fuego. Y el rey se espanta, dice la Biblia, y dice que no fueron 3 a los que echamos en el horno, porque yo veo 4, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Amén. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa? Que el Señor nunca dejará solo a aquel que permanece firme en medio de la prueba. Amén. Dios nunca abandonará a aquel que permanece firme en medio de la prueba. Otro arco de los buenos es el apóstol Pablo. Oiga, hermano, hay una narración por ahí en la Biblia donde nos dice todo lo que padeció. He sufrido naufragios, he estado en peligros de muerte, he sido azotado, he sido esto, he sido lo otro. Y nos da una narración de todas las experiencias que ha tenido que vivir por causa del evangelio. Y sin embargo, hermanos, al final de sus días está escribiendo una carta a su hijo en la fe, Timoteo. Le está escribiendo a Timoteo, pero no hay dolor en sus palabras, no hay frustración en sus palabras, no hay nada, no hay algo que le diga a Dios, ¿por qué a mí? En sus palabras hay solamente victoria, en sus palabras hay gozo. Y estas palabras escritas a Timoteo le dicen: Timoteo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, pero quiero decirte una cosa: he peleado la buena batalla. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, hasta el final, este hombre muchas veces se tensó su arco, pero cada vez que Dios lo estiró, cada vez que usó una flecha en él, el plan dio en el blanco, porque el Señor había usado ese arco. Era un buen arco, el arco de Pablo. Amén. Así que, hermanos, quisiera darles un último ejemplo, que es un ejemplo vivo de un buen arco. A estas horas están velando a un líder de mi iglesia. A la edad de 60 años conoció a Jesucristo. Después de conocer a Cristo a esa edad, él dispuso su vida para servirlo. Y junto a su esposa iniciaron una célula hace 3 años y medio. La multiplicaron 2 veces. El jueves en la noche estuve con los hermano Miguel y su esposa, y como a las 12 fui a la casa de mi hermano. Me avisaron que estaba en una crisis en ese momento muy fuerte de sus dolores causados por su enfermedad. Tenía 1 año ya padeciéndola. Sin embargo, nunca lo vimos, nunca lo escuchamos renunciar a su trabajo, nunca lo escuchamos quejarse. Nunca lo escuchamos, siempre lo escuchamos expresar su confianza en Dios. El jueves en la noche, más o menos como a la 1:30 de la mañana, mientras estaba en su casa y mientras tenía una de esas crisis muy fuertes, este hermano, después de que tuvo un momento de vómito, donde empezó a vomitar mucha sangre, y un momento angustioso para su familia y para todos los que estábamos ahí, clamando al Señor por ayuda en ese momento. Una vez que tuvo cierto descanso, hermanos, se recostó en su cama y pensamos que se iba a dormir un ratito. Recargó su cabeza y cerró sus ojos, pero no estaba durmiendo. Tenía sus ojos cerrados. Y poco ratito después, mientras todos esperábamos qué pasaba con él, este hombre abrió sus labios y empezó a decir: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Estaba en medio de terribles dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, y Él es quien te sacia de bien tu boca. Él es quien hace que
Él quien te corona de favores y misericordias. Él es quien sacia de bien tu boca y hace que te rejuvenezcas como las águilas. Y fue un momento impresionante. Apenas tenía un momento para descansar de sus dolores y el centro de su pensamiento era el Señor. Jamás dio marcha atrás. Sus hijos, algunos de ellos, sin conocer al Señor Jesucristo, rodeando aquel lugar, en aquel cuarto, hermanos, pudieron reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador al ver la fe de su padre en ese momento. Aleluya. Hoy puedo decir de mi hermano Jesús Martínez Malpica, fue un buen arco hasta el último día de su vida. Fue un buen arco hasta el día en que el Señor, hasta el momento en que el Señor le llamó a su presencia. Esa mañana, para amanecer, el sábado, hermanos, él pasó a estar en la presencia de Dios y ahora mismo está siendo velado en uno de los velatorios aquí de nuestra ciudad. Pero él se mantuvo firme hasta el final. Así que, hermanos, la vida, la Biblia y la vida están llenas de ejemplos de buenos arcos. Está llena de ejemplos de arcos fallidos, pero está llena de ejemplos de buenos arcos también. Y mire, he tratado de definirle qué sería un arco engañoso. He tratado también, hermanos, de mostrarle en la Biblia cuándo es que podemos venir a ser como un arco engañoso. Y le he dado ejemplos en la palabra de Dios de arcos buenos, dignos de ser imitados por cada uno de nosotros. Así que no me resta más que decirle, hermano, si usted encuentra que en su vida hay terquedad, déjeme decirle, yo no estoy aquí para condenarle, estoy aquí para animarle y decirle, hermano, deje a un lado su terquedad, déjese dirigir por Dios, porque Dios tiene planes perfectos para su vida. Deje de estar batallando con Dios, simplemente permita que el Señor dirija su vida. Si usted descubre que está batallando y su arco no está haciendo de lo mejor, hermano, hay rebeldía en su vida, deje su rebeldía a un lado. Deje su rebeldía, déjese dirigir, hermanos, por su autoridad. La autoridad que Dios establece en un lugar, la Biblia dice, ha sido instituida por Dios para tu bien. Tu pastor es alguien que Dios puso aquí para tu bien. Los coordinadores están para tu bien. Supervisores, líderes de célula, hermanos, cada uno bajo su nivel, están para el bien de los demás. Déjese dirigir. Haga a un lado su terquedad y déjese dirigir por Dios. Haga a un lado su rebeldía y déjese dirigir por los líderes que Dios le regaló. Si usted encuentra que en su vida hay infidelidad, deje a un lado su infidelidad. Sirva al Señor. Ámelo. Adórelo solo a Él. Deje de pensar en otras escapatorias, en otras soluciones. Deje su confianza solamente en Él. Ámelo a Él. Y si usted, hermanos, aún todavía hay algo de su vida y su corazón que no quiere entregar al Señor, quizás sea tu tiempo, quizás sea tus fuerzas, quizás sea tus dones. Hay algo ahí que no quieres entregar al Señor, hermano, dale todo a Él porque está en buenas manos. No seas como un arco engañoso. Quizás, hermanos, tu arco se haya debilitado. ¿Por qué quiero hablarte de por qué te hablé esta palabra? Nuestro trabajo en las iglesias celulares, hermano, muchos de ustedes son líderes de una célula. Y hay muchas ocasiones, hermanos, que nos cuesta tanto rendirnos por completo al Señor
dejarnos dirigir por Él. Nos cuesta mantenernos bajo autoridad. Nos cuesta, hermanos, decidir caminar fielmente, únicamente en pos de nuestro Señor. Y nos cuesta muchas veces darle al Señor nuestro tiempo. Yo quiero decirle una cosa, hermanos. Tú puedes ser un buen arco. Se puede terminar escribiendo a las nuevas generaciones. Les invito a vivir de esta manera para que sean como sus padres, buenos arcos. Aquí se les está recordando aquellas cosas que no eran correctas para que no fueran como sus padres, que se convirtieron como arco engañoso. Pero tú y yo podemos dejarle un legado a la siguiente generación, de tal manera que los que vienen detrás de nosotros puedan saber, haremos lo que hicieron nuestros padres, porque fueron buenos arcos delante de Dios, amén, porque fueron personas que se mantuvieron firmes y el plan y el propósito de Dios se cumplió en la vida de ellos, a través de ellos, amén. Podemos dejarle eso a nuestros hijos. Quizás a la luz de todo lo que hemos hablado hoy, tú te des cuenta que tu arco, cuando es tensado, manifiesta defectos. O quizás también a la luz de la palabra, hermanos, te des cuenta que cuando tu arco es tensado, puedes resistir todavía un poco más. Así que, hermanos, quizás aún muchos de ustedes esta mañana han venido a este lugar y su arco el Señor lo tiene tensado. Y sabe, cuando el Señor tensa el arco a veces duele, ¿sí me entiende? Alguna situación se tornó complicada, pero quiero decirle una cosa, hermano. Entre más tense tu arco, gózate de mayor forma, porque más grande es el plan de Dios a través de tu vida, amén. Más grande es el plan de Dios a través de tu vida. El propósito es mayor. Mayor será también el resultado, hermano. Será mayor el resultado. Cada vez que Dios te considere digno de depositar sobre ti un plan mayor, estirará más el arco. Pero, hermano, si tu arco se mantiene firme, la gloria de Dios será conocida a tu alrededor. Amén. La gloria de Dios será conocida. Aleluya. Ahora te pregunto esto. ¿Qué clase de arco eres? A la luz de lo que hemos visto en la palabra, ¿qué clase de arco eres? Quizás alguno diga, hermano, mi arco, sinceramente, no es bueno. Mi arco es defectuoso. ¿Sabe qué, pastor? Tengo problemas. Tengo problemas porque soy un poco terco. Tengo problemas porque soy un poco rebelde. Tengo problemas porque soy un poco infiel. Y tengo problemas porque no quiero darle todo mi corazón. No quiero darle todo al Señor. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo quiero aquí darle una buena noticia. ¿Sabe, hermanos? Mi Cristo tiene el poder de hacer las cosas nuevas. Cuando trabaja con el barro y forma una vasija y no le gusta, la quiebra y la vuelve a formar, porque sus manos son expertas. Pero cuando trabaja un arco de madera, quiero decirle, es un buen carpintero también, amén. Y el Señor puede tomar tu arco y empezar a pulirlo, y ese arco puede llegar a ser un buen arco. Amado hermano, ¿qué clase de arco vas a hacer? ¿Qué clase de arco eres y qué clase de arco vas a hacer? Quizás Dios te lleve en algún momento de tu vida, hermano, a alguna situación donde tengas que decidir si permaneces firme o das la espalda. Pero cuando Dios haya trabajado con tu arco, estoy seguro, hermano, que permanecerás firme, confiado en el Señor, sabiendo que está contigo y sabiendo
que entre más dura es la prueba que enfrentas, mayor es el gozo de la recompensa al final. Amén. Mayor es el gozo de la victoria. Así que, mi hermano amado, ¿qué clase de arco quieres ser? Si encuentras que no eres un buen arco, pero hoy quieres ser un buen arco, te voy a recomendar algunas cosas. Lo primero, acércate a Jesús. Ven a Jesús. Lo segundo, ríndele al Señor tu voluntad. Ríndele tu corazón. Entrégale todo hoy al Señor. Porque el Señor, cuando tiene tu vida en sus manos, tiene también la capacidad para perfeccionarla y hacerla una vida de acuerdo a sus preciosos planes. ¿Quieres ser un mejor arco? ¿Alguno de ustedes dice esta mañana: Señor, yo quiero ser un buen arco? Y se pone de pie y viene y lo platica con Dios aquí. Número 1, venga a Jesús. Número 2, entréguele a Él todo lo que es, todo lo que tiene, y el Señor hará de su vida un arco maravilloso. Mire, hermano, quizás en su vida se encuentre que muchas veces su arco no estuvo a la altura del arquero. Su arco no estuvo a la altura del arquero y de la flecha que sería lanzada. Pero esta mañana, hermanos, esta tarde ya, usted quiere, Señor, estar preparado para la siguiente vez que el arquero quiera tomar su arco. Entonces dígale al Señor esta mañana: mira, Señor, quiero ponerme en tus manos, oh Dios. Quiero poner mi vida en tus manos, porque sé que tú puedes trabajar en este arco engañoso ahora, pero que será un excelente arco mañana, porque este arco, Señor, una vez que haya sido pulido y trabajado por ti, estará a la altura de tus preciosos y perfectos planes. Así que, hermano, ¿por qué no alza sus manos al cielo ahí donde está y le dice: Señor, toma mi vida, Señor, te entrego aquí mi corazón, te entrego todo lo que soy en esta hora, en el nombre del Señor? Platique con Dios un momento, reflexione sobre su vida, reflexione cómo ha sido su arco, reflexione. No se llene de culpa, llénese de gozo, porque el Señor quiere hacer de usted un mejor arco. No se llene de culpabilidad. Dígale: Señor, aquí estoy para que me hagas de nuevo si tienes que empezar en mí una vez más. Aquí está mi vida para que trabajes en ella. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pídele a Dios que haga un buen arco de tu vida. Pon en mí tu corazón. Él aún tiene grandes planes. Pídele al Señor porque todo lo que mi arco que esté a la altura de tus hay propósitos, dentro de mí Aleluya. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi Él corazón trabajará en él y lo volverá a usar para su gloria. necesita más de ti. Haz de nuevo mi arco. Renuévame, Trabajará en tu vida y volverá a usar Señor tu arco, Jesús. y será de gran bendición. Ya no Vamos a ver. quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Si hay en su corazón
Pon en mí tu corazón, Si hay en su corazón terquedad, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, toma estos arcos, trabaja en estas vidas y cumple tus propósitos eternos en ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, vuelvan a ser esos arcos que el Señor desea que sean. Dejen a Dios trabajar en sus vidas. Dejen a Dios trabajar en sus vidas. Y dejen que el Señor haga grandes cosas con ustedes. Se los pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió. Perdido